Pues empezaremos haciendo nuestro diagrama de árbol, que como sabemos es una herramienta que nos ayuda a pues averiguar o interpretar cuál es la probabilidad. Bueno, en este caso nos está diciendo que cuál es la probabilidad de que sea una mujer del aula azul, ¿no? Pues ya tenemos la información, el aula roja, el aula azul y el aula negra. Una tiene el 30, otra el 20% y otra el 40%. Pues empezamos con nuestro puntito para partir de aquí pues con nuestro diagrama de árbol. Registramos nuestra aula roja. Registramos nuestra aula azul. Y registramos nuestra aula negra. Lo diseñamos porque aquí pondremos información y listo. Entonces ahora nos vamos con los datos. Como sabemos, pues no podemos poner la probabilidad en porcentaje porque pues no es lo correcto. Entonces nos vamos a convertir el 30, el 40 y el 20% a decimales, que como sabemos pues nada más es una operación práctica. Y partimos con el 50%, que es pues lo que se tiene en el aula roja. Lo convertimos y sabemos que para obtener el decimal esta fórmula aplicará para los tres datos. Dividimos 50 entre 100. Lo resolvemos y a mí me da 0,5. Y para corroborar lo hacemos en calculadora. Tenemos aquí la información que es 50% entre 100, en automático 0,5. De esta manera nos vamos entonces a registrar en nuestro diagrama de árbol que en el aula roja tenemos el 0,5 de probabilidad y podemos interpretar de manera automática lo de la información del aula azul y del aula negra, que es el 30% y el 20%, que aplicando la fórmula del dato entre 100 nos da 0,3 de probabilidad del aula azul. Y como tenemos el 20% en el aula negra, pues nos da 0,2% de probabilidad. Lo que haremos entonces será eliminar el dato o el apunte que hicimos del 50%, el 50 entre 100, 0,5, porque vamos a seguir haciendo el diagrama de árbol pues para la información, porque nos dice que tenemos el 40% de hombres. Y listo, teniendo ya nuestro espacio limpio, seguimos con el problema que nos dice, además en cada aula hay un 40% de hombres. Entonces, vamos a dividir lo que tenemos de hombres y lo que tenemos de mujeres y nos vamos a nuestro diagrama para rediseñarlo y le movemos dos pestañitas, le agregamos dos pestañitas porque tenemos hombres y mujeres. Entonces nos vamos en automático para registrar nuestros hombres, nuestras mujeres, nuestros hombres, mujeres, hombres y mujeres. Nos está diciendo que tenemos el 40% de hombres en todas. Entonces, como vamos a aplicar la fórmula de conversión de porcentaje a decimal, que aplica para todo el esquema, entendemos que es el 0,4% de probabilidad de que sea un hombre.
Y para que completemos la información del de la mujer, pues nos vamos a la lógica que tenemos que completar 1 o 100. En este caso, pues ¿cuánto nos falta para completar 1? Pues nos falta 0,6. Y en automático lo registramos en los 4 datos faltantes. Seguimos con los datos que estamos registrando, que ya tenemos aquí. Además, en cada aula hay 40% de hombres. Lo convertimos, que es 0,4 de probabilidad. Aplica para todos porque nos dice que es en cada aula. Si se selecciona un estudiante de la academia al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea una mujer del aula azul? Entonces, estamos hablando de 0,3 de probabilidad en el aula azul, pero de manera general. Nos vamos más en específico, que estamos trabajando con el dato de hombres y mujeres, que es 0,4 y 0,6. Nos vamos directo, 0,3 del aula azul al 0,6 de las mujeres. Y lo único que tenemos que hacer es multiplicar nuestros datos, que es 0,3 de probabilidad del aula azul por el 0,6 de probabilidad de las mujeres. Entonces nos vamos a registrar los datos, que es 0,3 por 0,6. Esto nos da un resultado de 0,18 y nos vamos a verificarlo en la calculadora. Y en efecto nos damos cuenta que es el dato, porque 0,3 por 0,6 es igual a 0,18 o 0,18. Y si queremos que el dato esté en porcentaje, lo único que tenemos que hacer es multiplicar los 0,18 por 100 y esto nos da un resultado de 18%. Entonces, directamente registramos el dato, que es de probabilidad en decimales, el 0,18 de probabilidad de que nos toque una mujer del aula azul. Sin embargo, como ya le hemos visto, tenemos que registrar los datos pero sin el símbolo de porcentaje, porque al momento de registrar el último dato, pues va a alterar el resultado y nos confundiremos más. Entonces basta con poner que es el 0,18 de probabilidad. Sin embargo, si te lo piden en porcentaje, pues nada más lo multiplicas por 100 y en este caso entonces entendemos cuál es la probabilidad de que sea una mujer del aula azul, el 0,18 de probabilidad. El porcentaje, pues como vemos, el 18%. Muchas gracias y espero lo hayan entendido. La verdad es un tema muy práctico. Es fácil. Hay algunos ejemplos que son tediosos, pero si lo hacemos con lógica o nos guiamos por la lógica, pues se convierte en algo práctico. Muchas gracias por ver mi video y pues nada, espero haya sido entendible.